Hoy voy a contarles una anécdota que no solo es interesante, sino que nos va a traer, espero yo, algunos aprendizajes, porque de esta anécdota voy a sacar lecciones que aprendí que fueron muy, pero muy importantes en mi proceso como mamá, en mi proceso de crianza de mi hija. Hace un par de años, casi tres para ser exactos, porque en febrero creo que cumplo 3 años de esta experiencia. Mi hija asistía a un centro de terapias. Allí recibía, como su nombre lo indica, atención terapéutica, pero también recibía atención de un médico, de una doctora que era neuropediatra, también de un nutricionista, y bueno, era una atención integral bastante completa. Yo en ese tiempo me sentía tranquila de que ella fuera a ese centro porque estaba siendo atendida y a mí lo que me interesaba es que como ella era tan pequeña, mientras más temprano interviniéramos, mucho mejor, porque eso es lo que dice la evidencia científica al respecto. Pero la verdad es que yo tenía tiempo dándome cuenta de que a ella no le estaban siendo tan efectivas estas intervenciones y que yo no estaba siendo correctamente orientada. Sin embargo, continué porque yo soy de esas personas que les cuesta soltar, les cuesta, digamos, dejar un proceso para iniciar otro. Así de, o sea, siento que hay personas que se les hace muy fácil dejar un proceso para iniciar otro del que no saben nada, con total incertidumbre. Yo tengo problemas para manejar esas incertidumbres y además me apego demasiado a lo que ya tengo. Pero lo cierto es que yo continué. En un punto de esa intervención, ellos hicieron como una reunión y decidieron cambiar las políticas del sistema que tenía y nos comunicaron a los padres que iban a escoger a ciertos niños para que tuvieran una pausa terapéutica. Yo, por supuesto, no estuve de acuerdo, sin embargo, no dije nada en el momento, le tocó consulta con la neuropediatra y le digo mis inquietudes y le expreso que yo sentía que mi hija no estaba avanzando adecuadamente y además que yo no estaba recibiendo la orientación al respecto, o sea, yo no sabía exactamente qué hacer en la casa con ella y me tocaba era como ser autodidacta en ese sentido, es decir, ver cuentas de padres, investigar, leer al respecto para ver qué era lo que yo iba a hacer, pero era un conocimiento que yo estaba obteniendo de manera desorganizada, no era algo sistemático, porque además yo tenía que trabajar y sustentar a mi hija y tenía muchas preocupaciones económicas en el momento y bueno, lógicamente no iba a estar tan enfocada y necesitaba que alguien me facilitara ese conocimiento sistemático y no lo estaba logrando. Entonces, la doctora en un punto me dijo, bueno, yo creo que si la niña no está avanzando y tú tienes esta gran preocupación, especialmente porque ella había perdido la capacidad del lenguaje, yo como especialista y por mi experiencia creo que tu hija puede estar presentando discapacidad intelectual. Yo me quedo como impactada, ella me ve la cara y me dice, bueno, pensó que era que yo no había entendido. Me dijo, bueno, esto era lo que antes se llamaba retraso mental. Puede que tu hija tenga algún nivel de esto. Yo quedé devastada, devastada, no se lo expresé a ella en el momento. En una consulta posterior, pues además le planteo la inquietud de que esta pausa terapéutica yo no estaba de acuerdo con ella y mi hija había sido elegida para esa pausa terapéutica de 6 meses. Es decir, mi hija iba a estar 6 meses sin ir al centro de terapias, metida conmigo en la casa, yo atendiéndola, por supuesto que sí, pero teniendo que abordar otros asuntos. Y mi hija en ese momento iba a un jardín de infantes que estaba cerca de mi casa, pero allí iba apenas unas horitas. Y ella necesitaba, o sea, yo lo que le decía a la doctora era, bueno, mi hija no es un caso que podamos decir tuvo unos avances impresionantes, vamos a dejar que descanse por 6 meses, ¿no?
Mi hija, al contrario, había tenido retrocesos que eran evidentes. Me pongo a llorar en la consulta. La doctora, bueno, me recomienda que, mira, lo que yo te puedo recomendar es que busques otro tipo de intervención para tu hija en otro lugar, porque evidentemente aquí no estás conforme. Entonces, bueno, yo cuando ella me dice lo de la discapacidad intelectual, ya yo había quedado devastada con esto, quedé triste también porque decía, en vez de ellos ayudarme, me están despachando, o sea, están deshaciéndose de mí. Eso fue lo que yo sentí. Lloré muchísimo y además sentía como este peso tan grande de que yo iba a tener que lidiar ahora con otro diagnóstico aparte del autismo. Y cuando mi hija recibió el diagnóstico del autismo, y que bueno, yo ya supe definitivamente que ella era autista, pues yo tuve que lidiar con una serie de emociones. Sin embargo, yo estaba siempre entre la esperanza y el pesimismo. O sea, yo soy de esas personas que en un punto se puede sentir muy, muy, muy esperanzada y en otro se puede sentir muy, muy, muy pesimista. Y yo iba de un lugar a otro todo el tiempo, pero la esperanza estaba allí, la esperanza de que ella hablara, la esperanza de que ella fuera a la escuela, de que, bueno, tuviera sus capacidades de aprendizaje intactos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la discapacidad intelectual, por si ustedes no tienen claro de qué se trata. La discapacidad intelectual, simplemente para decírselos en un lenguaje sencillo, es una dificultad que las personas pueden tener, puede ser leve, moderado o grave, respecto al aprendizaje. Es decir, son personas que tienen dificultades para aprender, ¿ok? Pero no son dificultades, digamos, no, tiene un problemita de aprendizaje, no es una discapacidad. Lo que quiere decir que esa persona va a necesitar muchos apoyos, rehabilitación, para poder lograr procesos que en otras personas se dan más fácilmente, mucho más fácilmente. Y sabemos que el autismo no necesariamente tiene que ir acompañado de discapacidad intelectual, porque muchos autistas tienen, por supuesto, están diagnosticados con autismo, pero van a la escuela, aprenden como una persona promedio, por encima de una persona promedio o un poco por debajo, pero aprenden. No tienen discapacidad intelectual. Aprenden sin que sus padres, sus profesores y sus terapeutas tengan que hacer mayores esfuerzos, es lo que quiero decir. En cambio, cuando una persona tiene discapacidad intelectual, o sea, primero el aprendizaje va a ser muchísimo más lento y va a requerir muchísimo apoyo para lograr cosas que definitivamente en otras circunstancias alguien podría lograr mucho, mucho más fácil. Entonces yo decía, la esperanza que ese vaivén entre esperanza y pesimismo se convirtió en depresión y pesimismo. Es decir, yo comencé a tener una actitud de que, bueno, esto que yo pensaba, tenía esperanza de que ocurriera, con este nuevo prediagnóstico, porque de verdad no fue un diagnóstico, fue un prediagnóstico, fue una apreciación de la doctora, ella no me dio nada formal, sin embargo en su historia clínica quedó reflejado un prediagnóstico. Pero ya yo me había hecho un mundo en mi cabeza y cuando le hicieron la evaluación psiconeurológica a mi hija, la psicóloga no descartó que esto fuera así, pero me dijo que como estaba aún pequeña y no tenía lenguaje, había que esperar a una próxima evaluación para determinarlo mejor. Pero no me dijo, no, tu hija no tiene discapacidad intelectual. Entonces yo asumí que era muy posible que lo tuviera. Después recibí un taller de formación en el que me decían cifras estadísticas que reflejan que la mayoría de los autistas que tienen lo que se conoce como autismo profundo o severo con un nivel de apoyo 3 son personas que tienen discapacidad intelectual. O sea, es como lo más común. Y digamos que los que están en un nivel moderado o leve, autismo nivel de apoyo 1 nivel de apoyo 2 pueden presentarlo como pueden que no.
De hecho, los que necesitan un nivel de apoyo uno no presentan discapacidad intelectual, lo que se espera. Entonces yo dije, bueno, mi hija por ahora es autista con nivel 3 de apoyo, por lo que yo dije, bueno, definitivamente mi hija tiene discapacidad intelectual, yo tengo que aceptar eso. Y después de que lloré y después de que me angustié y después que vi un escenario catastrófico, entonces en mí llegó la resignación y esa esperanza de que ella lograra lo que otros yo veía que lograban, como mi sobrino, por ejemplo, que mi sobrino pues es un muchacho que es autista, pero que va a la escuela y bueno, pasa sus materias, es muy destacado en matemáticas, logró hablar a los 5 años. Yo dije, bueno, esto a mi hija no le va a ocurrir porque mi hija definitivamente tiene discapacidad intelectual. Yo además cometí el error de comenzar a ver en redes cuentas de papás que tenían niños autistas y estos hijos tenían grandes logros y yo decía, mi hija no va a tener ninguno de estos logros. Me sentía aún peor. Empezaba a comparar y esa comparación me llevaba a confirmar eso que ya yo tenía predeterminado en mi mente. Eso se llama sesgo de confirmación, es decir, que tú vas a buscar afuera todo lo que te confirme tu creencia en algo. En este caso, era más que una creencia, era algo que me había, una opinión que me habían dado profesionales. Entonces, yo no tenía por qué dudar, digamos. Sin embargo, gracias a mi hermana, que ella sí se puso manos a la obra, yo estaba como en un estado de negación. Mi mamá, recuerdo que en ese momento me daba ánimo y me decía que yo tenía que tener fe en mi hija, que yo tenía que confiar en sus capacidades, que yo no la subestimara. Y yo le decía, me ponía brava, pero yo decía, no es que yo la estoy subestimando, lo que pasa es que yo tengo que ser realista, yo no me puedo seguir esperanzando y gastando mis energías en algo que no va a ocurrir, porque eso me va a hacer sufrir. Digamos que es un mecanismo de defensa. Pero bueno, mi hermana se puso manos a la obra, ella me vio muy mal, se preocupó por mi hija, se preocupó por mí y dijo, bueno, aquí lo que va a pasar, yo me imagino que ella se planteó también un escenario en que mi hermana no va a salir adelante, se va a resignar y como muchos padres les ocurre, porque esto es una realidad, muchos padres se dan por vencidos, dicen, bueno, mi hijo tiene esto y él no va a salir de ahí y no hay oportunidad de nada, y se quedan con esa idea. Y bueno, ese era como el pronóstico oscuro que se veía en el panorama y bueno, mi hermana se movió y gracias a ella yo conseguí una institución, un lugar donde recibieron a mi hija y mi hija comenzó a aprender lo que no había aprendido en el jardín de infantes al que yo la llevaba. Entonces me di cuenta que mi hija, definitivamente lo que me dijo la doctora era verdad. Mi hija no estaba en los lugares adecuados y yo tenía era que en lugar de seguirme lamentando y de seguir estancada en una situación negativa, lo que tenía era que intentar buscar el lugar adecuado para mi hija, los lugares que fueran correctos para ella, que le sirvieran, donde ella pudiera tener verdaderos aprendizajes. Y en el jardín de infantes, evidentemente no los iba a tener, porque yo les he contado en otros videos, si no los han visto, voy a decirlo brevemente, en este jardín de infantes, pues mi hija estaba todo el tiempo sin hacer nada. Es decir, como ella tenía autismo, o sea, tenía que tener una atención diferente, personalizada, y ellos tenían que tener herramientas para abordar su aprendizaje, pues no lo tenían y simplemente si mi hija quería hacer algo lo hacía, si no lo quería hacer no lo hacía, ella no tenían tiempo de encargarse de algo, de individualizar su educación. Yo misma presencié que mi hija, yo a veces llegaba y ella estaba sola, sin hacer nada, y todos los niños en el aula haciendo actividades. Yo digo, bueno, definitivamente aquí no va a ocurrir. Conseguimos este lugar y, oh sorpresa, mi hija empezó a tener muchos avances. Muchos avances en cuestiones de aprendizaje educativo. O sea, es decir, ella inició proceso de lectoescritura increíblemente, cosa que yo no me esperaba.
Y comenzó también a cubrir cuestiones de motricidad fina que ella no había trabajado en el preescolar. Por ejemplo, empezó el proceso de aprender a recortar, a hacer trazos, etcétera. Que son procesos que son previos a a la escritura, especialmente, ¿no? De hecho, yo hubo un tiempo que sí me dediqué mucho con ella a eso en casa y ella tuvo unos avances, pero yo me confié de que en el preescolar lo seguía practicando y eso no ocurrió. Y mi hija pues paró de practicar eso y estaba como en cero. Además de eso, yo comencé el proceso de buscar otro centro terapéutico, entré en una lista de espera en un lugar al que le doy gracias a Dios que mi hija haya ingresado. Mucha gente me lo recomendó, pero yo no terminaba de confiar porque algunos papás me habían dado unas experiencias que no habían sido tan positivas y yo dije, es que esto es como todo, o sea, mucha gente, o sea, en verdad quienes me recomendaban el lugar eran psicólogos, que si el médico, que si no sé qué, o sea, profesores, pero ningún papá me terminaba de recomendar ese lugar como lo mejor, sino que eran como profesionales los que me decían que ese lugar era lo mejor que había en autismo en el país incluso. Y yo, bueno, decidí confiar, me anoté en lista de esperas porque no era sencillo ingresar, finalmente mi hija ingresó y al estar en estos dos lugares comenzó a tener, pero unos avances acelerados en lo cognitivo y en autonomía especialmente. Pero además, con el pasar del tiempo, ahora este año que acaba de culminar, tuvo avances en la parte social, es decir, mi hija igual no está jugando con pares, pero sí está teniendo como avances en la atención conjunta, en el juego, en esa comunicación que es no verbal. Ella ha tenido ciertos avances pequeños desde este año que pasó. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las lecciones que yo aprendí de toda esta experiencia? Primero, un diagnóstico no siempre es un pronóstico determinado. Generalmente, cuando te hacen un diagnóstico, evidentemente hay unos pronósticos, es decir, bueno, está este diagnóstico, se esperan estos resultados o se espera estas conductas o se esperan esta sintomatología o se espera que ocurra esto. Siempre el médico te va a dar su opinión, que puede ser una opinión en algunos casos radical, puede ser una opinión muy firme, que tú digas, Dios mío, me lo creí. Puede ser una opinión abierta, es decir, que te diga, bueno, puede ocurrir este escenario, puede ocurrir este otro escenario, y puede ser una opinión cerrada, o sea, una opinión, digamos, que no te dice mucho. Es decir, el médico no quiere hacer muchos adelantos, porque hay médicos que se cuidan precisamente de dar pronósticos que no se van a cumplir. Entonces, él cumple con darte el diagnóstico, decirte, bueno, es esto, esto y esto, busca esta ayuda, pero yo no te voy a decir lo que va a ocurrir, ¿ok? Te puede tocar esos tres tipos de médicos, pero digamos que el camino es muy largo. El camino es muy largo y cuando a uno le dan un diagnóstico a un hijo, de un hijo, uno no ve eso, uno no ve que es un camino largo y que hay muchas cosas por hacer y que hay muchos avances que vienen, hay muchas caídas, hay muchas levantadas. Uno lo que ve es una situación, en muchos casos catastrófica, en otros casos simplemente ves, te alivias porque, bueno, te dieron el diagnóstico, ya sabes qué ocurre y te enfocas en acelerar el movimiento y bueno, tomar acción masiva, ¿ok? Que eso también puede ser bueno, pero también negativo, porque hay gente que se atribula demasiado, que mete al hijo en cualquier cosa, que lo sobreestimula, y bueno, en algunos casos puede ser contraproducente. Entonces, ese es el problema, que cuando el camino inicia, uno está empezando y se puede ver abrumado, ¿ok? Segunda lección. Pase lo que pase, tu hijo seguirá siendo tu hijo, esa persona que más amas en el mundo,
y ya está. O sea, lo pueden diagnosticar de lo que sea, pero no tienes por qué pensar que eso ahora va a cambiar a tu hijo. Ahora tu hijo no va a lograr nada porque ahora tiene esa edad. No, si tú antes del diagnóstico confiabas en tu hijo, es decir, tenías esperanza sobre su futuro, por el hecho de que te den un diagnóstico no quiere decir que vas a borrar esa esperanza o esa expectativa. Sí debes cuidar unas expectativas demasiado altas porque bueno, tienes que ajustarte también a la realidad, pero no tienes por qué abandonar esa confianza. Y tu hijo es tu hijo, como me dijo a mí una psicóloga. Bueno, ¿qué pasa si tiene discapacidad intelectual? ¿Qué pasa? Sigue siendo Abril, tu hija, tu niña, la que ama. Eso no cambia en nada lo que ella es. Y yo me quedé reflexiva y dije, en el momento me dio rabia de que me estuviera diciendo eso, porque evidentemente yo no iba a dejar de amar a mi hija. Pero después entendí lo que ella quiso decir, que su esencia era la misma y que no importaba cuántos diagnósticos me diera, seguía siendo ella. Y si tú confías en su esencia y es en el ser que es tu hijo, no importa lo que te digan de él, sigue siendo él. Y bueno, tercera lección, siempre hay oportunidades de mejora. Nunca está todo perdido, nunca. Y esto me lo dijo también un médico neuropediatra que trató a mi hija, que se lo agradezco mucho. Yo sé que mucha gente tiene mala opinión de los médicos y me han aconsejado que no le crea todo. Yo no le creo todo a los médicos. De hecho, fíjense que esta neuropediatra me dijo que lo más probable es que tuviera discapacidad intelectual y yo definitivamente ahora creo que mi hija no la tiene y que si la tiene es leve, ¿ok? Pero ya después vamos a hablar de esa lección. Lo cierto es que este neuropediatra me dijo un día, mira, siempre, siempre hay algo que hacer. No importa cuál sea el diagnóstico de tu hijo, siempre hay algo que se puede hacer para mejorar su situación, para mejorar su calidad de vida. Esto se me quedó a mí grabado a fuego, porque esto es otra cosa que hay que aprender a tomar lo que nos hace bien y a desechar, descartar aquellas opiniones que nos hacen daño. Así de simple. Cuarta lección, la esperanza no debe ir atada a las circunstancias negativas y adversas que te están ocurriendo, porque precisamente la esperanza y la fe están por encima de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil tener esperanza y fe cuando todo va bien, cuando tú ves avances, cuando tú ves resultados positivos, pero cuando no, ¿qué va a pasar? Cuando la situación sea adversa es cuando más la esperanza tiene que estar viva para darte fuerza, resiliencia. Entonces, no tiene que ir atada la esperanza a esa circunstancia. La esperanza es un proceso interno, una actitud también de vida. Entonces, yo abandoné mi esperanza porque la circunstancia me decía que mi hija no iba a avanzar como yo pensaba. Y eso fue un error grave, porque fíjense que caí en un estado de negatividad muy profundo, que me hizo mucho daño y a mi hija también, por supuesto. Quinta lección, tomando acción asertiva se pueden lograr metas realistas. ¿Sí? Lo importante es que tus acciones sean efectivas para la situación que estás viviendo. Y en este caso, tu hijo, es decir, las acciones que tú tomes respecto al futuro de tu hijo tienen que ir acorde a lo que a él le conviene. Por eso cuando yo decidí cambiar de instituciones para ella, fue una buena decisión. No me quedé como que nada le va a servir. No, bueno, hay otra cosa que le puede servir. Voy a intentarlo, voy a probar. Vamos a ver qué ocurre. Y hacerlo tantas veces sea necesario, porque es que no podemos rendirnos. No es permitido para nosotros rendirnos. Tenemos que seguir adelante. Y la última lección que aprendí, aparte de no estar comparando a mi hija con nadie, ¿ok? Ni siquiera con mi sobrino que es su primo y que es parte de la familia y que tú podrías decir, bueno, como es mi sobrino, se debe parecer a ella.
No, son dos personas completamente diferentes, en circunstancias completamente diferentes, con madres diferentes, aunque seamos hermanas criadas bajo el mismo techo, nos parecemos en muchas cosas, pero también somos muy diferentes en otras. No comparar y además de eso, no subestimar a mi hija, eso lo aprendí yo, me quedó grabado a fuego también. No subestimarla. Yo ahora sé que mi hija en cualquier momento me puede sorprender con cualquier cosa. Mi hija es una niña que está en proceso de lectoescritura, como ya les dije, mi hija está expresándose con pictogramas, cada vez con más número de pictogramas. Mi hija está haciendo cosas que yo no esperaba que hiciera hace 3 años, cuando esto me ocurrió. Entonces, esto me hizo aprender, me hizo comprender que en el futuro estos escenarios van a volver a ocurrir. En el futuro puede que mi hija tenga una fuerte caída. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Pensar que ahí se acabó todo? No. Pensar que en el pasado también hubo momentos difíciles y que y que ella pudo remontar y que yo pude remontar junto a ella y la pude apoyar. Y bueno, ¿qué te pareció esta experiencia? Déjame tus comentarios si te ha ocurrido algo parecido. Espero que sigas con nosotros acompañándonos, dale like si te gustó el video, compártelo si a alguien le hace falta. Miren que hay muchas personas necesitando ayuda, muchos padres, muchas madres, muchas personas autistas que necesitan esta información. Recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento y nos vemos muy, muy pronto. Chao.